La paz puede parecer aburrida al principio. No siempre se siente emocionante. A veces la paz se ve como una rutina, silencio o estabilidad. Y como no genera adrenalina, la ignoramos. ¿Por qué nos sentimos culpables? Yo creo que porque socialmente puede ser socialmente que no lo transmiten, o puede ser una cuestión de que ya de una manera personal por ciertas situaciones o tu entorno o contexto en el que estamos viviendo. A veces creemos que la felicidad debe hacer ruido, pero muchas veces llega en forma de silencio, rutina bonita y estabilidad emocional. Y sí, puede que no sea tendencia, pero vaya que se siente bien. ¿No? Me hicieron bullying porque vengo así que me dicen, ¿vienes de chavorruco o qué? ¿Y qué tiene? A ver, yo no les digo nada cuando vienen con sus playeras o sus jerseys de los equipos de fútbol o de algún deporte. También una de las cosas que hemos hablado mucho también viene siendo el normalizar el desgaste emocional. Frases como así es la vida justifican vivir constantemente cansados. Y bueno, otro punto viene siendo, hay gente que si no tiene un problema al inicio del día, siente que el día no ha iniciado. ¿Nos volvimos adictos al estrés sin darnos cuenta? Definitivamente, yo creo que inclusive ya ni siquiera lo vemos como estrés, ni siquiera lo identificamos qué es, ya ni le ponemos palabra ni concepto. ¿Cómo distinguir entre paz y monotonía? Yo creo que eso no hay una fórmula de poderlo distinguir. Yo creo que va a depender de cada persona, va a ser su contexto, de su vida, de lo que quieren, de lo que desean. Es común que perdamos realmente, lo hermoso, lo hermoso, jotísimo y que tiene a las cosas cotidianas, ¿no? Se podría decir. ¿Por qué lo minimizamos? Yo creo que es porque damos por hecho muchas cosas que no deberíamos de hacerlo. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo terrenal. Entonces yo creo que es importante ver la perspectiva o verlo desde otro enfoque para no perder ese valor en la cotidianidad, ¿no? Obviamente el miedo a que la paz sea temporal es precisamente eso, es pensar que seguro algo malo va a pasar porque no es normal que estoy así todo muy tranquilo, ¿no? ¿Por qué nos cuesta confiar en que las cosas pueden estar bien? Yo creo que es el mismo sentido de que nos venden la idea de que nada es perfecto, ¿no? Yo creo que a veces crecer no es agregar más emoción, es dejar de necesitar tanto caos para sentirte vivo. No hace falta tenerlo todo claro. A veces entender el caos es el primer paso. Piénsalo, Fernando, porque hasta del caos se aprende. Hola, ¿qué tal, people? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Recuerden que es como iniciamos cada uno de los episodios de su podcast de Piénsalo, Fernando, el cual agradecemos infinitamente una vez más. Me trabé un poquillo, es por la emoción. Y vamos a hacer la primera invitación. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como @Piénsalo, Fernando. Nos pueden encontrar en X, en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Spotify. Recuerden que subimos cada episodio nuevo se sube los días miércoles, episodios completos en Spotify y en YouTube. Y en todas las demás redes sociales se suben reels o shorts dependiendo de la red social. Lo importante es que nos sigan en todas las redes sociales. Recuerden suscribirse, que va a aparecer en la parte de arriba. Solamente es una invitación visual, no va a pasar nada sin presión. Si le presionan ese botón no ocurre nada. Es importante que lo hagan en cada una de las redes sociales donde desean seguirnos. Y como repetimos, obviamente los invitamos a que nos sigan en todas ellas. También de igual manera nos pueden escribir al correo de piensalofernando@gmail.com si quieren que hablemos de algún tema en particular, si quieren venir aquí al programa, podemos encontrar aquí, vamos a estar más que contentos. Siempre lo hemos dicho, tanto Cagoqueco como Pablito, y en este caso la gente que está el día de hoy acompañándonos en esta grabación. Y si quieren que hagamos alguna mención, de igual manera también lo podemos hacer. Recuerden que tenemos la promoción y continuamos de manera indefinida, es que es totalmente sin costo. Así es. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias, comunidad de Piénsalo, Fernando, por acompañarnos una vez más. Este viene siendo el episodio número 37. Así es, el número 37. Siempre decimos lo mismo y aplaudimos y demás, como en esta ocasión. ¡Bravo! Pero es porque, como lo hemos dicho siempre, es... ¡No! ¡Calla, gallina! Esto es siempre... ¿Qué ocurre? Siempre cuando empiezo a grabar, como que mi garganta se pone un poco especial. Yo creo que es el nerviosismo, la emoción y demás. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos. Me desvío un poquillo, yo lo sé, pero bueno, lo que íbamos es que cada episodio es una tarea ardua, ¿no? Se ve muy sencillo, pero la verdad, pues estamos muy contentos de poderlo hacer. Y pues bueno, siempre es un reto poder hacer un episodio más, el cual agradecemos infinitamente que nos estén acompañando una vez más. Y pues bueno, como pueden ver, ya se está haciendo costumbre. Aquí ya nos han escrito que sí, que pasa, que por qué no hay invitados y demás. Pero bueno, aquí es el hecho de que
que, pues bueno, ahorita actualmente todos los invitados o alguno de ellos o los que hemos hecho la invitación, pues bueno, estamos ahí preparando cosillas ya también adicional, que comprendemos que tienen sus cosas que hacer y pues bueno, lo importante es que el show debe de continuar y estamos aquí contentos y al pie del cañón haciendo el episodio número 37. Mi nombre es Fernando Bonilla. Recuerden que soy el conductor de su podcast de Piénsalo Fernando. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que la verdad yo sigo trabajando en él. La verdad, cuando me dijeron este va a ser el tema, pues yo sigo trabajando. Entonces recuerden que esta es una catarsis personal y no lo hacemos desde un punto de vista que seamos especialistas o gurús del tema. Solamente lo hacemos desde, en este caso, desde las experiencias de un servidor o de lo que yo pienso o considero, y pues básicamente que no se sientan solos en ciertas circunstancias o temas o cosas que podemos estar diciendo aquí a la comunidad de Piénsalo Fernando. Y pues es que precisamente es eso, ¿no? De que no se sientan solos en esas situaciones que pueden estar ocurriendo o en ese sentir, o ya sea que hayan pasado o estén pasando o pueden estar sucediendo, ¿no? Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a hacer el primer salud, porque así me secó un poquito la garganta. Salud, Cago Queco. Salud, Pablito. Salud, gente. Salud. Muchas gracias. Musiquita, por favor. Mira, hoy sí me hiciste caso, muchas gracias. Ahora estoy un poquito menos, digamos, con nivel de alcohol, supongo, ¿no? O algo le hiciste ahí, Cago Queco, pero bueno, ya sabremos en el transcurso del episodio. Pero bueno, el día de hoy el tema que vamos a tratar viene siendo: la paz no siempre hace ruido y por eso la ignoramos. ¿Qué tal, no? Ándale, vamos a hacer, ya saben que aquí tenemos, o yo saco ciertos puntos para desarrollar el tema, para no hacer así como que un caos más de lo normal, que como dice nuestro eslogan, viene siendo, desde el caos se aprende. Y pues bueno, una pequeña introducción a este episodio viene siendo: estamos tan acostumbrados al caos, drama, notificaciones pendientes y mini crisis existenciales que cuando llega la paz pensamos algo raro está pasando. Este episodio explora cómo muchas veces confundimos tranquilidad con aburrimiento, vacío o falta de emoción. Y una frase con la que nos gustaría también de igual manera iniciar este episodio viene siendo: a veces creemos que la felicidad debe hacer ruido, pero muchas veces llega en forma de silencio, rutina bonita y estabilidad emocional. Y sí, puede que no sea tendencia, pero vaya que se siente bien. Eso viene siendo una frase que a mí me gustó mucho y la verdad pues es algo que podemos estar a lo mejor escuchando muy de una manera cotidiana, pero es importante, o creo yo, bueno, a mí en lo personal me ha ayudado a desmenuzar un poquito más esas cuestiones o esas palabras que ya les escuchamos por inercia, se podría decir, como los buenos días, y pues en ponerle sentido, ¿no? A las palabras es como que puedes darte cuenta que puedes entender ciertas cosas de una manera diferente y la perspectiva es diferente y pues como que te cae el 20, ¿no? Bueno, yo hablo desde mi punto de vista, ¿no? Y el primer punto que quisiéramos hablar o desarrollar en este episodio viene siendo: nos acostumbramos al caos y creemos que eso es normal. Es decir, a veces vivir corriendo, estresado o resolviendo problemas se vuelve nuestra configuración predeterminada. Si no hay drama, sentimos que falta algo. A mí me faltó ahí como la puntuación, ¿verdad? Es que aquí, por favor, pues preproducción, aquí no me puso la coma, pero espero que me hayan entendido. Y bueno, otro punto viene diciendo: hay gente que si no tiene un problema al inicio del día, siente que el día no ha iniciado. Y debido a que podemos normalizar, hay ciertos puntos que generan que obviamente nos acostumbramos al caos, y viene siendo el estrés como un estilo de vida que, como lo hemos dicho anteriormente en episodios anteriores, hoy en día por la misma cuestión de las mismas redes sociales o los medios de comunicación, pues siempre estamos estamos absorbiendo, estamos recibiendo información, inclusive nosotros mismos estamos como que, bueno, quiero andar en el y voy a subir una foto, voy a andar en el trending topic y demás. Vivir ocupado se vuelve sinónimo de estar haciendo algo bien, aunque estés agotado. Es como si dicen, es que siempre está estresado, es que está muy ocupado, que va de la mano, que a lo mejor puede ir al concepto de que es muy exitoso y es que le está yendo con madre en el negocio o en el proyecto que trae y demás. Y no necesariamente, a veces te puedes estresar a lo mejor de cosas que ni siquiera tienes por qué estar estresado, pero ese será otro tema. Pero también hay que saber identificar esas cuestiones de que cosas que realmente vale la pena estar estresados, ¿no? Y obviamente también otro de los puntos viene siendo la validación del caos. Socialmente se aplaude estar ocupado, ando en friega, suena muy valioso que estoy tranquilo. Eso es definitivamente, como lo dije anteriormente, es eso. Y cuando dices, ¿cómo has estado? No, pues tranquilo, ¿no? Mucha gente piensa, no, pues sí, total, no estás haciendo nada, estás de
demás, que a mí me ha pasado mucho, no me lo dicen, pero lo siento que lo creen, o a lo mejor no. Recuerden que yo sobrepienso las cosas. Es como, ¿cómo has estado? Pues tranquilo, y pues ahorita estoy en el proceso de, digamos, de reinvención en la cuestión laboral, más que nada, bueno, y personal, van de la mano, han ido de la mano, y pues en ocasiones me dicen bromeando de que pues sí, pues no estás haciendo nada, o piensan de que si no ha salido una oportunidad, que bueno, ahí hay cosas, ya se están configurando, se están cocinando proyectos, se están cocinando cosas que la verdad estoy muy entusiasmado y pues estoy seguro que así va a ser. Y pues bueno, también lo que iba es el vacío cuando no hay problemas. En ocasiones es cuando también te sientes extraños, precisamente, de que dices, oye, ¿por qué no tengo nada pendiente? O más bien es como que inclusive aunque no haya, tú sacas esos pendientes mentales de que, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y es curioso de que dices, espérate, a veces hay que disfrutar, es precisamente el hecho de que está bien no tener pendientes, ¿no? Que siempre va a existir, pero también hay que dar prioridades también a nuestra tranquilidad, ¿no? Y pues también una de las cosas que hemos hablado mucho también viene siendo el normalizar el desgaste emocional. Frases como así es la vida justifican vivir constantemente cansados. Y hoy en día yo creo que tristemente ya se ha normalizado esa cuestión, ¿no? De que así es la vida, es como que justificamos, ¿no? Esa cuestión de que si hay situaciones que no nos estén yendo bien, mira, definitivamente creo yo que vamos a tener nuestras etapas buenas y vamos a tener etapas en las cuales no van a ser tan buenas y pues es como que identificarlos y saber poder procesar esas etapas de la diferente manera y vivirlas. Identificar la cuestión de que no es una cuestión personal, como yo he dicho, que la vida no se va a como que enfocar específicamente, quiero que vaya mal, no, simplemente son cosas que suceden, que pasan, pero no quiere decir que todo lo queremos justificar. Es que así es la vida y pues es normal que esté estresado y es normal que no pueda dormir, es normal que ya me está generando algún conflicto, digamos, físico o a lo mejor de salud, sino más bien es el hecho de también acostumbrarnos a poder decir así es la vida cuando estás viviendo esas etapas de tranquilidad, de pasar tiempo con tus seres queridos, irte por una nieve, ir al cine o simplemente no estar haciendo nada. Y eso es curiosamente el hecho de decir es que no estoy haciendo nada, pues luego piensan que es algo negativo, ¿no? Y hay que ganar ese saborcito que anteriormente creo yo que sí se tenía esa, digamos, habilidad, porque se puede considerar, o yo considero que es una habilidad, poder tener identificado y saber disfrutar esos momentos de tranquilidad y no sentir que todo el tiempo tenemos que andar en chinga, ¿no? Y bueno, ¿qué les parece si pasamos en la primera pregunta? Comunidad de Piénsalo Fernando, viene siendo ¿por qué a veces sentimos culpa cuando no estamos ocupados o preocupados? Pues bueno, aquí la respuesta yo creo que cada uno lo va a tener, Comunidad de Piénsalo Fernando, pero bueno, yo en lo personal creo que es porque ya me acostumbré tanto al hecho, como dije, yo soy el menor de 7, así como mucha gente estoy seguro que ha tenido que migrar a otra ciudad o a otro país para encontrar oportunidades laborales y nos quedamos básicamente, digamos, sin ningún familiar o solo se podría decir de gente, digamos, con relación, digamos, directa, ¿no? De sanguínea, de familia, ¿no? Como en este caso yo. Entonces como que aprendemos a solucionar las cosas nosotros solos, ¿no? Mientras hacemos nuestro nicho de amigos y también de igual manera también pues entender que ellos pues no te van a poder ayudar de la misma manera a lo mejor que tu familia lo podría hacer. Eso sería el deber ser, ¿no? También a veces si no tienes esa cercanía con tu familia, bueno, en mi caso no es así, gracias a Dios tengo muy buena cercanía con mi familia, tengo mucha comunicación, pero obviamente por cuestiones que se encuentran en otra ciudad, pues no pueden apoyarme o no han podido apoyarme de la manera que en dado caso yo he sentido que me hubiera gustado que hubiera sido, pero a su manera, ¿no? Dentro de sus posibilidades hayan estado ahí, digamos, siempre pendiente de ciertas situaciones de vida en las que he pasado. Y bueno, a lo que iba, me desvío un poquillo, viene siendo es el hecho de que como nosotros tenemos que solucionar las cosas solos, ya nos acostumbramos a esa cuestión, ¿no? De que siempre tenemos pendientes, siempre estamos estresados de cierta manera y cuando en realidad ya no tenemos nada que hacer o no tengamos nada que hacer, pero es como que ya priorizamos el hecho, bueno, ahorita no puedo hacer nada porque a lo mejor, digamos, si es una cuestión, un trámite, pues es bueno, a lo mejor las oficinas no abren, digamos, ese día es como que bueno, ya entender que no se puede hacer nada en ese momento, pues disfrutar ese momento de estar en tu casa, de irte con tus amigos o simplemente no
estar haciendo nada, ¿no? Y si es una cuestión personal, también es identificar el hecho de que si ya dijiste lo que tú consideras que debiste de haber o hiciste, ¿qué dijo? De las situaciones personales, a ver, va de nuevo. Si tú sientes o crees y piensas que hiciste lo necesario en relación a esa situación, pues ya también hay que aceptar y darte un pasito atrás de que, ok, bueno, ya hice lo que tenía que hacer, ya no me corresponde a mí, o ya no es una cuestión de que puedo hacer más allá, de más que esperar y que tenga, digamos, un avance o algún efecto, o hay una solución o resolución en base a lo que nos está preocupando, ¿no? Entonces yo creo que ¿por qué nos sentimos culpables? Yo creo que porque socialmente nos puede ser socialmente que nos lo transmiten, o puede ser una cuestión de que ya de una manera personal por ciertas situaciones o tu entorno o contexto en el que estamos viviendo, pues ya nos generamos esa cuestión de que siempre hay que andar en chingue resolviendo y ver qué rollo, ¿no? Entonces yo creo que es importante saber identificar cuándo podemos priorizar, ahora sí, no hacer nada, como diría aquí, como dijo Cristian Castro en su momento, de que no estoy haciendo nada, y era como que hasta se hizo meme, pero en realidad es muy curioso porque millones de personas yo creo que nos sentíamos identificados, pero nadie lo dice, ¿no? Porque el hecho de que es que no puedo decir que no estoy haciendo nada y disfruto no estar haciendo nada. Estoy seguro que nos ha pasado así aquí, Caco, Queco y Pablito, estoy seguro. Pero bueno, ese sería otro tema. Y otra pregunta que nos gustaría hacerles, comunidad, piénsalo, Fernando, viene diciendo, ¿te ha pasado que cuando todo está tranquilo empiezas a sobrepensar? Definitivamente, yo creo que ese es mi talón de Aquiles y sigo aprendiendo. Es el hecho de pues siempre digo, bueno, ok, ya se resolvió, o gracias a Dios no tengo ningún pendiente a lo mejor urgente, y es como que empiezo como que, a ver, ¿ahora qué puedo hacer? ¿Ahora qué puedo hacer un cambio, decía, a lo mejor en casa? O bueno, ¿qué me gustaría hacer para romper con la rutina? Entonces estoy en una constante cuestión de buscar, inclusive hasta no problemas, pero a lo mejor pendientes donde, o mejor dicho, situaciones o hacer cosas que me van a generar pendientes. Es como que espérate también, Fernando, también hay que tomarte tu tiempo y no tienes que estar generándote, digamos, de manera consciente o inconsciente, que te surjan pendientes de algo que no hay en ese momento, ¿no? Entonces, y aparte el hecho de estar pensando precisamente si hay una situación que me está generando a lo mejor un conflicto, o a lo mejor no me siento tan cómodo, que empiezo a ver ciertas situaciones y empiezo a generarme ansiedad y empiezo a generarme estrés emocional, ¿no? Entonces yo he estado aprendiendo poco a poco a eso, y creo que he avanzado bastante. Aquí la postproducción, la producción, preproducción, postproducción, aquí hacemos de todo, no me dejará mentir. Y por ejemplo, ahorita me hicieron bullying, que voy a decirlo un poquito, me hicieron bullying porque vengo así que me dicen, vienes de chavorruco, ¿qué? ¿Y qué tiene? A ver, yo no les digo nada cuando vienen con sus playeras o sus jerseys de los equipos de fútbol o de algún deporte, o sí, bueno, cada quien tiene sus gustos, pero bueno, ese sí, me desvío un poquito, pero en otra ocasión me hubiera dicho, entonces me tengo que ir a cambiar, espérenme ahorita, déjame cambiarme, ¿qué me pongo? Este se ve bien, este se ve mal, y no, pues ya he disfrutado esas cuestiones de que, pues, ¿por qué voy a tener que sobrepensar? Esto es lo que me quise poner, me siento a gusto y pues lo hago por mí, ¿no? Y sobre todo es esa cuestión de que, pues, ¿y qué tiene, no? El que lo está usando soy yo. Sí, ¿y qué? Salud, vamos a ver el primer salud para romper, digamos, fricciones. Romper fricciones es el dicho, bueno, o no, que la frase, bueno, para limar fricciones, perdón. Salud, perdón, Pablito, pues es que aquí cago queco, por favor, contrólalo. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a la tercera pregunta? Viene siendo, ¿nos volvimos adictos al estrés sin darnos cuenta? Definitivamente, yo creo que inclusive ya ni siquiera lo vemos como estrés, ni siquiera lo identificamos qué es, ya ni le ponemos palabra, ni concepto, ni digamos, ya no lo vemos como tal, inclusive ya lo vemos como normal, ¿no? Es como que tengo esa sensación de que, me duele todo, y es que, me duele la cabeza porque estoy pensando, es que tengo este pendiente, es que tengo que resolver esto, y ya lo normalizamos, ¿no? Tristemente. Y precisamente es una de las cuestiones que yo creo que lo peligroso es cuando nos volvemos adictos a esa sensación, ¿no? Yo creo que sería mucho mejor
quitarte esa cuestión de tener que sentir esa cuestión de estrés, ¿no? Todo el tiempo, que no lo vemos como estrés, lo vemos es que así es la vida, ¿no? Lo vemos como que es que me siento vivo, o simplemente dices tú, es que me siento estancado, cuando en realidad no, ni siquiera tienes que poner esa palabra que estás estancado por no hacer nada, simplemente estás disfrutando, porque en realidad esa es la diferencia, ¿no? Hoy en día que lo perdemos y hay una delgada línea por no, inclusive yo creo que ya no existe esa cuestión, ¿no? De disfrutar el momento con la cuestión de estarte preocupando por el futuro o por inclusive lo que va a pasar en unas horas o el día de mañana, ¿no? Yo creo que es vivir el momento, eso va a ser el parteaguas para muchas cosas, porque no sabemos tristemente de si vamos a llegar a ese momento en el cual nos estamos preocupando, o en ocasiones estamos sobrepensando tanto que vemos así como Doctor Strange, pero bueno, ya me entendieron, que vemos todas las posibilidades, millones de posibilidades, y solamente pasa una, o ni siquiera a lo mejor no pasa nada de lo que tú estabas pensando. Entonces yo que también creo que es muy desgastante querer adivinar el futuro, ¿no? Pero bueno. Y bueno, otro punto que nos gustaría mencionarles a la comunidad de Piénsalo Fernando viene siendo: la paz puede parecer aburrida al principio. No siempre se siente emocionante. A veces la paz se ve como una rutina, silencio o estabilidad, y como no genera adrenalina, la ignoramos. Uno dice, mi vida está demasiado estable, y a veces inclusive nosotros hacemos la pregunta, está sospechoso, ¿no? Qué raro, ¿no? Que no esté pasando nada, digamos, caótico. Y algunos puntos que pudieran generar que tengamos esta creencia son: falta de estímulo constante, es decir, la paz no genera dopamina, ¿no? Entonces no nos genera esa sustancia que nos está generando esa sensación de sentirnos vivos, de estar en alerta, de lo que en ocasiones, si tenemos drama, o lo que genera de manera automática el drama, las redes sociales o conflictos, ese lo tenemos de manera instantánea, ¿no? La dopamina se genera en esas situaciones, o es más común que suceda, al hecho de que si estamos en paz, ¿no? Entonces, otro punto sería el silencio incómodo. Estar en calma implica escucharte, y eso no siempre es cómodo. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Porque también es como lo dijimos en uno de los episodios anteriores, viene siendo que el mantenerte ocupado a veces puede ser una justificación a no querer, digamos, afrontar ciertas cuestiones de cómo nos sentimos, o a lo mejor lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Y otro punto también sería la desintoxicación emocional. Pasar del caos a la paz puede sentirse lento como baja de revoluciones. Eso también yo creo que es muy importante, y es una de las cuestiones que yo estoy aprendiendo muchísimo. Es precisamente, yo hace que será un poquito más de un año que decidí dejar de formar parte de donde estaba laborando anteriormente, y sí me tomó tiempo. Inclusive yo creo que en ocasiones tengo estragos aún de estarme desintoxicando de una manera u otra esa cuestión, ese sentimiento que por un tiempo lo mantuve de una manera bastante constante y fuerte, y pues es como que sí necesitas tomarte tu tiempo para desintoxicarte, ¿no? A lo mejor se escucha bien mamón, pero es verdad. Yo creo que estoy seguro que a ustedes les ha pasado que dices tú que cuando tomas alguna decisión que ni siquiera la tenías contemplada, pero sabes muy en el fondo, porque lo tienes muy arraigado a tu subconsciente, de que sabes que es lo mejor para ti, pero no tomas esa decisión porque el qué dirán, o porque no es el deber ser, o lo que socialmente se debería hacer, o lo que esperan de mí, ¿no? Y yo creo que al final la decisión que vayas a tomar, lo importante es que lo hagas siempre en base a lo que tú quieres, no en base a lo que los demás quieren. Y bueno, otro punto también sería la trampa de la comparación. Ves vidas emocionantes en redes y sientes que la tuya está muy tranquila. Y yo creo que eso ya es más común, obviamente, por todos los medios de comunicación que tenemos actualmente, hablando específicamente de las redes sociales, lo de los influencers, de qué están haciendo, de qué están viviendo, o están en ciertos puntos de su vida, o a lo mejor en proyectos o en lugares, o siempre es una constante comparación de lo que estamos viendo. Es que, pues, digo, es normal que lo vemos y sabes qué padre, ojalá yo pudiera hacer eso. Sabes qué fregón que está en ese lugar, o que que a lo mejor está haciendo estas cosas que a lo mejor me gustaría hacer y no lo hago por X o Y razón. Entonces yo creo que es muy complejo poder tener ese freno de no hacerlo cuando estás en una constante todo el tiempo. Si tomas tu celular, aunque sea por un minuto, a veces se pueden convertir hasta horas, ¿no? Que estás viendo, y es una constante comparación de ya sea consciente o inconsciente de cosas que estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Y una de las preguntas que se pudieran generar en relación a este punto viene siendo: nos cuesta aceptar etapas tranquilas porque parecen poco emocionantes. Y sí, fíjense que yo
hemos hablado aquí anteriormente de la cuestión de que cuando estás tranquilo, o como vuelvo a repetir, cuando hiciste lo suficiente o lo que tú crees que en su momento debes de hacer o no puedes avanzar más allá de porque ya no depende de ti a lo mejor la decisión o la situación en sí, cuando te estás tranquilo es como que, ay, qué aburrido, ¿no? O es que, oye, me siento hasta mal por el hecho de que no tener esa sensación de que tengo algún pendiente, ¿no? Y eso es muy curioso porque estoy seguro que a todo el mundo nos ha pasado. Inclusive yo creo que si no te ha pasado, ahí es precisamente porque estamos en una constante de que siempre tengo que estar ocupado, siempre tengo pendientes y nos damos ese momento para nosotros, como lo hablamos en el episodio anterior, en el hecho de desconectarte del mundo, ¿no? Y otra pregunta viene siendo, ¿cómo distinguir entre paz y monotonía? Yo creo que eso no hay una fórmula de poderlo distinguir. Yo creo que va a depender de cada persona, va a ser su contexto, de su vida, de lo que quieren, de lo que desean, pero yo creo que sí es muy importante saber qué es lo que quieren realmente y no lo que esperan de ti. Ahora sí que no es el deber ser, es el querer ser, ¿no? Y eso yo creo que la respuesta la va a tener cada uno de ustedes. Otra pregunta viene siendo, ¿qué tanto nos venden la idea de que siempre debe de estar pasando algo extraordinario? Híjole, yo creo que en cada instante, ahora sí que cada minuto, cada segundo, cuando tú entras ya sea en tu teléfono o inclusive en televisión, pero normalmente en el teléfono, pues nos están vendiendo esa imagen extraordinaria de situaciones o de personas que están haciendo, que van a hacer, que están viviendo. Y lo curioso es que lo que antes era se consideraba extraordinario en años anteriores, hoy en día ya es común, y lo que hoy en día es extraordinario pues ya es completamente nuevo a muchas cosas, ¿no? Tanto en la cuestión social o cuestión personal o de lo que puede estar sucediendo, viviendo, lo que ya es aceptable, no aceptable socialmente. Yo creo que se amplió completamente la palabra extraordinario y eso genera que pues es muy común que podemos estar generando esa constante de que quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y estamos en ese estrés de que tengo que lograrlo, tengo que hacerlo, es que debo de hacerlo, es que ahora esperan, antes era que tener una familia o tener una cuestión económica a cierta edad, ahorita ya es como que ya hay jóvenes que tienen éxito, ya sea por redes sociales, que es lo más común, y dices tú, wow, la gente, inclusive la nueva juventud, viene siendo, se sienten más presionados por esa cuestión de que hay gente que ya tiene 18, inclusive ni cumplen la mayoría de edad y ya son ricos o millonarios por una cuestión, pero todos básicamente en las redes sociales, ¿no? Actualmente. Entonces yo creo que cuando nos venden eso, yo creo que es todo el tiempo, cada minuto, cada segundo, y eso es muy, muy peligroso actualmente, que eso es lo que es común que perdamos realmente, digamos, lo hermoso, lo chingón, hermoso, jotísimo y que tiene a las cosas cotidianas, ¿no? Se podría decir. Y otro punto que nos gustaría compartir con ustedes, comunidad de Piénsalo Fernando, viene siendo la paz. Muchas veces llega disfrazada de cosas simples. Dormir bien, comer tranquilo, tener una conversación honesta, estar sin sentir vacío. Esas pequeñas cosas son paz. Y algunos puntos que puedan reforzar dicha paz viene siendo las rutinas que sostienen. Es decir, comer a tus horas, dormir bien, tener orden, no es aburrido, es un equilibrio. Yo creo que esa frase me gustó muchísimo. Me gusta esa frase, rutinas que sostienen. Yo creo que hay una delgada línea en la cuestión de que por ende nos venden esa idea de que cuando es algo rutinario es como aburrido, ¿no? Y hay cosas que también hay que entender que si es bueno y es sano tener una rutina, si es una cuestión de que tú te hace sentir bien, ¿no? Vaya la redundancia, y no lo veas como que lo tengo que hacer. Yo creo que eso ya lo he dicho muchísimas veces, hay una gran diferencia en el debo de hacer al querer ser, ¿no? Al querer hacerlo, perdón. Y también obviamente hay momentos sin ruido mental, eso también nos da esa tranquilidad o esa paz que no es común, ¿no? Yo en lo personal, sobrepienso demasiado las cosas, he estado trabajando en ello y creo que voy mejorando muchísimo, y eso me ha ayudado también para que estar como que más relajado en muchas cosas, ¿no? Y también definitivamente tener relaciones sin drama.
drama. Vínculos estables puede parecer planos, pero en realidad son sanos. Y eso también sí es curioso porque yo en lo personal, en cuanto a mis relaciones personales de pareja, yo lo veía como que pues no lo hacía, no es que sucedieran de manera, digamos, ahora sí que rutinaria, pero cuando sucedían yo justificaba muchas cosas porque es que nada es perfecto, es que pues es normal, es que porque nos queremos y no. Entonces básicamente yo normalizaba que tenía que haber un caos o muchísimo drama en muchas cosas, y cuando realmente yo decía, no, es que lo que menos quiero es eso, ¿no? Entonces yo creo que inconscientemente me relacionaba con personas que me generaban ese tipo de conflictos, y yo lo veía como, es que si me la hace de o me cela o me falta el respeto, por decir así, es que porque es muy intenso y realmente me quiere, ¿no? Entonces ya es pero ese es otro tema, perdón, que ya me explayé un poquito en mis demonios, pero bueno, a eso es lo que iba, ¿no? Que relaciones sin drama, eso es lo que nos va a ayudar también para tener esa paz que en ocasiones pensamos que esto está muy raro, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y definitivamente es importante disfrutar lo cotidiano. Un café tranquilo, caminar sin prisa, reírte de algo simple. Definitivamente yo creo que lo primordial es eso, ¿no? De que no perder o no, digamos, querer inculcarnos a nosotros de que lo cotidiano es aburrido o lo cotidiano es falta de falta de, ¿cómo se dice? No de expectativas, se va a decir expectativas, sino falta de ¿cómo se me fue la palabra? Que seas conformista, vaya, no verlo como una cuestión conformista, sino verlo como una manera de, pues es bueno tener ese tipo de cotidianidad, ¿no? Por decir así. Sí, ya sé, aquí, bueno, de que ya me están regañando. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, va a aparecer aquí en la parte de abajo. Estamos como @piénsalo_Fernando. Estamos en X, en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Subimos cada episodio, un episodio nuevo salen todos los días miércoles. Completos se suben en Spotify, en YouTube, en todas las demás redes sociales. Se suben shorts o reels dependiendo de la red social. Recuerden suscribirse, es muy importante, que va a aparecer en la parte de arriba. Solamente es una invitación visual, no va a pasar nada si le presionan ahí. Es importante que lo hagan en cada una de las redes sociales que les gustaría seguirnos. Obviamente los invitamos en que nos sigan en todas. También de igual manera nos pueden escribir al correo de piénsalofernando @gmail.com si quieren que hablemos de algún tema particular, si quieren venir aquí al programa, Kika Coqueco, Pablito y la gente que está en su momento aquí en la grabación, pueden venir aquí con nosotros, estaríamos más que contentos de tenerlos. Si quieren darnos algún comentario de qué les ha parecido los episodios, si quieren que hablemos de algún tema, si quieren que hagamos una mención, recuerden que tenemos de manera permanente la promoción de que es totalmente sin costo. Recuerden que tener interacción con nosotros es muy importante. Obviamente si nos damos una idea, y obviamente siempre es muy 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 chingón recibir comentarios positivos o comentarios en general, ¿no? En realidad nos llena de energía y nos llena de alegría, ¿no? Saber de que alguien de ustedes nos está sintiendo solo, que esa es la finalidad de que inició o surgió este proyecto, el cual estamos muy contentos de hacerlo. Pero bueno, otro saludo, aquí ya se me secó la garganta, pues es que, ¿qué tal, hombre? Espérenme. Mira qué tal, hombre, hasta me veía de que hasta se siente diferente, ¿no? Ya ven, aquí en base al tema ya hay como que no tengo que sentir el de alcohol, es que Cacoqueco aquí me lo puso un poquito más, como si sea más controlado. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a la siguiente pregunta? Viene siendo, ¿por qué minimizamos lo cotidiano? Yo creo que es por la misma cuestión de que ya como que relacionamos lo cotidiano con aburrimiento, como dije anteriormente, lo relacionamos como algo como que, hombre, es que pues no me siento vivo, no tener drama, ¿no? Y no verlo o no lo vemos como, pues es bueno tener esa rutina, es bueno sentirte que todo está en orden, y aparte, ¿sabes? Yo creo que también es la cuestión de que damos por hecho muchas cosas, ¿no? El hecho de que van a decir, bueno, es que me levanto, desayuno, voy al gimnasio, bla, bla. Entonces eso lo damos por hecho y es cotidiano. Puedes decir, es que es algo que hago todos los días, no hay esa magia, pero en realidad si lo ves desde otra perspectiva, también tiene su magia el hecho de simplemente despertarnos, tiene su magia el simplemente que tengas algo que desayunar, tiene su magia el hecho de que tengas el tiempo de ir al gimnasio. Entonces ese tipo de
perspectivas es lo que puede ser la diferencia para que esa cotidianidad no se convierta en una cuestión que te pese, sino más bien que sea una cuestión de agradecimiento y una cuestión que realmente lo estés disfrutando y que te dé ese gusto de poder tener el tiempo o tener, digamos, las posibilidades de poder realizar eso, ¿no? Entonces yo creo que ¿por qué lo minimizamos? Yo creo que es porque damos por hecho muchas cosas que no deberíamos de hacerlo. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo terrenal. Entonces yo creo que es importante ver la perspectiva o verlo desde otro enfoque para no perder ese valor a la cotidianidad, ¿no? Y otra pregunta sería, ¿en qué momento entendiste que la paz también puede ser divertida? Yo creo que viene siendo, yo en lo personal, aquí yo creo que he aprendido en todo este proceso de reinvención y de búsqueda de trabajo en muchas cosas, tanto personal, obviamente, como profesional, es la cuestión de como que redefinir la cuestión del concepto de divertido, ¿no? En lo que antes para mí era divertido, era salir de fiesta, era ponerme hasta el era hacer desmadre de una manera, digamos, no para dañar a nadie ni mucho menos, pero anteriormente era eso, lo que yo veía como divertido, y actualmente ya lo divertido es como que para mí es disfrutar, digamos, a lo mejor un café, una cena con los amigos, estar viendo una película, ya sea solo o acompañado. Entonces yo creo que es como que redefinir el hecho o el concepto de divertido. Yo creo que eso va a ser lo que te va a ayudar para entender lo que es la paz, ¿no? Es el hecho de que estés disfrutando las cosas y no por el hecho de que divertido quiere decir que tiene que ser un pinche escándalo todo el tiempo o un desmadre, sino más bien tú vas a ponerle o vas a darle ese peso y concepto de diversión a cada una de las cosas que estás viviendo en tu día a día. En tu día a día, ¿eh? Me entendieron, hombre. Y bueno, aquí una frase que me gustaría compartir con ustedes, comunidad de Piénsalo Fernando, viene siendo: el problema no es que no tengas paz, es que no la reconoces porque no viene haciendo escándalo. Y definitivamente yo creo que eso es un parteaguas en ese punto, ¿no? Y bueno, vamos al siguiente punto, viene siendo: a veces saboteamos nuestra propia tranquilidad. Cuando todo va bien, buscamos problemas donde no los hay. Reelers, mensajes, imaginar escenarios imposibles o revivir errores del pasado. Y algunos puntos ¿qué pasó? Es que dije reelers, releer, quise decir. La dislexia, todo lo que da. Perdón, sí dice aquí. Releer mensajes de los reelers. Sí, los reelers. No, hijo de su chingada. Qué pena. Sí, cuando leí, aquí que Pablito, ¿qué dijo? Y porque aquí estaban viendo obviamente lo que yo estoy viendo aquí aquí en pantalla, y me dijeron reelers, me dicen releer. Bueno, va de nuevo. A ver, cuando todo va bien, buscamos problemas donde no los hay. Releer mensajes, imaginar escenarios imposibles o revivir errores del pasado. Algunos puntos son: sobrepensar cuando todo está bien. Tu mente busca problemas aunque no lo exista, ¿no? Ahí disculpen, no, sí, no, hombre, híjole, qué pena, ¿no? Reelers, qué pex conmigo, que, o sea, mira, ya ni sé ni si picarle, no, si lo tengo que mutear o no. Yo en mi mente yo lo muteé por mi Pero bueno, otro punto viene siendo buscar señales donde no las hay. Releer mensajes, interpretar silencios, imaginar escenarios. Es por el hecho de que, como les digo, a veces no estamos, o mejor dicho, cuando no estamos acostumbrados a tener esa paz o esa cotidianidad, pues siempre estamos en la cuestión de que esto está muy raro. ¿Por qué estoy así? ¿O por qué está todo tan tranquilo? Y estoy seguro que ahorita va a llegar o algo me va a llegar o algo me va a pasar. Entonces yo creo que hay que perder ese miedo y más que nada es el hecho de también comprender que nos merecemos esa tranquilidad, ¿no? Que yo creo que eso también va de la mano al hecho de que nos acostumbramos tanto a que a lo mejor como todos podemos tener esas etapas en que nos están pasando un chingo. Son cosas de negativas, o te pasa que chocas, o que esto, que el otro, te enfermas, luego que en el trabajo, luego que con la pareja, etcétera, etcétera. Entonces, como que llega esa etapa y hay etapas en las cuales estás todo tranquilo, está en orden y hay una rutina y dices tú, esto está muy aburrido, o dices tú, esto está muy raro, y empezamos a buscar y repensar precisamente de que, a ver, hay algo aquí que está escondido. Estoy seguro que a muchos de ustedes nos está pasando y recuerden comentar. Y pues obviamente el miedo a que la paz sea temporal.
es precisamente eso, es pensar que seguro algo malo va a pasar porque no es normal que estoy así todo muy tranquilo, ¿no? Y yo creo que eso es muy común para mí, eso yo lo hacía, yo el hecho de que, pues es que yo tenía la definición, o más bien en mi mente yo creía que el hecho de el sentirse vivo era de que siempre tenías cosas que hacer, siempre tenías pendientes, siempre estabas corriendo, siempre estabas, el hecho de que tenía que hacer algo realmente, como dijimos anteriormente, extraordinario, así muy llamativo para decir, es que esto pues está funcionando, ya ves, no, es que fíjate que hice esto o el otro, y cuando realmente a lo mejor ni siquiera era necesario hacer todo ese esfuerzo. No me refiero a que sea malo el esfuerzo, pero a veces hacemos como que esfuerzos innecesarios y nos ponemos en situaciones que no tenemos, nos ponemos en situaciones complicadas, perdón, que no deberíamos de ponernos por el simple de hecho de que pensamos de que tiene que ser algo muy complicado para decir, es que estoy creciendo, ¿no? No sé si me expliqué. Si no, pues recuerden ahí comentar, también es importante. Y bueno, ¿qué les parece? Pasamos a otra pregunta. Viene siendo, ¿por qué nos cuesta confiar en que las cosas pueden estar bien? Yo creo que es el mismo sentido de que nos venden la idea de que nada es perfecto, ¿no? Yo creo que esa frase es como que nos la arraigan muy al inicio de nuestra vida, es de que nada es perfecto, entonces por lo tanto pues es como cuando están bien las cosas, como que lo vemos como algo sospechoso, no lo vemos como que es que, a ver, espérame, ¿por qué no está sucediendo esto? ¿Por qué si le dije esto me dijeron, ok, está bien? Que a mí me ha pasado, ¿no? Que ahora actualmente me dicen, es que fíjate que esto y el otro, y que a lo mejor el Fernando anterior hubiera sido como reactivo, ¿no? En esa cuestión de que molestarme y demás, y estar sobrepensando y como que ser más intenso en esas cuestiones. Me enfocaba más en las cuestiones negativas, por decir así, no negativas, mejor dicho, como que me hacía historias donde no eran, y ahorita es como que, esto, ok. No, pues fíjate que me dijo esto, ok. Y me dicen, ¿te vale madre o qué? Le digo, no me vale madre, pero pues es que, pues, ¿qué puedo hacer? Digo, si no está bajo mi control, pues no puedo hacer nada más, y es su decisión, pues adelante. O sea, ya como que he encontrado esa cuestión de precisamente confiar en que las cosas pueden estar bien y no involucrarme en cosas que no me corresponden, ¿no? O que si realmente digo, pues no va a hacer la diferencia, ¿no? O querer salvar a todos, ¿no? Eso también me ha generado muchos, digamos, situaciones en las cuales no debería de estar, y me ponía algún caos que precisamente es que estoy ayudando, es que estoy el otro, y sí, definitivamente ahorita la diferencia es que ya estoy, digamos, creo que ya estoy más claro en identificar qué cosas valen la pena luchar, o qué cosas vale la pena, digamos, ponerle un poquito más de empeño para que, digamos, funcionen, ¿no? Ya no querer salvar todo y querer que todos estén bien y demás, cuando realmente no sientes que sea de la misma manera, ¿no? Y otra pregunta, ya se terminó, ya casi, no, ya te terminó. Fíjate, y viene siendo, ¿la paz te incomoda o ya aprendiste a disfrutarla? Definitivamente ya aprendí a disfrutarla, pero va de la mano porque he redefinido muchísimos conceptos, ¿no? El hecho precisamente de la paz para mí ya es una cuestión de querer estar bien conmigo mismo, disfrutar mi entorno, disfrutar las cosas tan sencillas, como he dicho en episodios anteriores, y definitivamente ya no me incomoda. Realmente estoy muy agradecido, soy muy afortunado, cosas que no era tan complicado tener esa paz, sino simplemente era enfocarme en realmente y ver las cosas, o tener un enfoque diferente a ciertas cosas que antes me generaban conflicto, ahorita ya no las tengo. Y yo creo que es muy importante precisamente eso, aprender a disfrutar cosas muy sencillas precisamente, y no dar por hecho que todo lo va a existir. Inclusive las cosas rutinarias no siempre quiere decir que lo vamos a tener, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Yo creo que es importante eso, digamos, valorar lo que tenemos, las pequeñas cosas, lo cotidiano, la rutina, la paz. No quiere decir que tenemos que tener un caos constante para que sentir que estamos viviendo o que estamos creciendo. Muchas veces la paz simplemente es tranquilidad, y eso te va a hacer crecer más del que el hecho de que tengas caos todo el tiempo. Y una frase con la cual me gustaría cerrar, comunidad de Piénsalo Fernando, viene siendo: a veces crecer no es agregar más emoción, es dejar de necesitar tanto caos para sentirte vivo. Precisamente lo que decíamos. Y yo creo que define todo. Ahora sí que se puede decir que pues en su mayoría de este episodio viene siendo, vamos a repetirlo: a veces crecer no es agregar más emoción, es dejar de necesitar tanto caos para sentirte vivo. Y pues bueno, recuerden, comunidad de Piénsalo Fernando, porque hasta el caos se aprende. ¡Bravo! ¡Bravo!
Hoy sí, fíjate, como que vi cortón, ¿verdad? ¿Y qué tiene? Pues es que me están haciendo señas. No hace falta tenerlo todo claro. A veces, entender el caos es el primer paso. Piénsalo, Fernando, porque hasta del caos se aprende.